Pichurrines y pichurrinas, vengo a traeros una decepción emocional. Bueno, no lo sé muy bien, pero ya se me ha olvidado hasta el nombre del perfume. Dios mío de mi vida. Bueno, vamos allá. Voy a leerlo porque es que Al Nashama Caprice o algo así, si mal no recuerdo. Sí, es Al Nashama Caprice. Pues la taza. Es lo que hay. Año 2024, fijaos, estoy haciendo así como un poco de me estoy acordando de las cosas. Venga, vamos a empezar ya con el tema, que se nos hace tarde para mañana y para después también. Señores, una fragancia que tenemos 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente 2 horas, que se va retrayendo poquito a poco, que además encuentro que está sumamente endulzada y especiada. Y que hago una pausa, un corte y vengo dando caña. Limón, cardamomo, jengibre y bergamota en la salida. Fíjate tú, la caña va a venir para después. Lavanda, geranio y menta en el corazón. Ámbar, cedro, pachuli y vetiver. Ojo, cuidado. Venga, ahora sí viene la caña. Entiendo que puede haber gente que diga que le encuentra parecido con Yves Saint Laurent, con la Blue Electric, con la Homme y hacer un mix de las dos. Esto me parece a mí estupendo, maravilloso y fantástico, pero no es así. Porque si orientamos a la gente a que piense que huele a una, a la otra o a las dos, estamos confundiendo al personal. Creo que realmente puede parecerse a algo del mercado, pero no es ni muchísimo menos a una ISL. Parto de esa base, porque yo conozco perfectamente las dos y no me suenan a las dos. Creo además que esta fragancia tiene un tono marcadamente árabe, marcadísimamente árabe, muy árabe. Evidentemente las Yves Saint Laurent no van por ahí. ¿Por qué digo esto? Porque quien compre esta fragancia pensando que se va a encontrar con lo otro, se va a llevar una decepción. Pero una decepción de el chasco de su vida. Porque luego va a decir, ostras, Pedrín, no va por ahí. Y es que no va por ahí. Y ojo, cuidado, porque esto huele que alimenta. Pero que alimenta. No está subida en alcoholes cuando atomizas. Y tiene un desarrollo, una performance, como a vosotros os gusta decir, brutal, muy bonita, pero yo me quedo muy ojiplático porque no quiero que nadie diga, venga, voy a comprarla. No va por ahí, es que no va por ahí. Creo además que el aporte que puede dar es mucho más chulo que hasta incluso la Yves Saint Laurent. Muchísimo más chulo y mucho más personal, porque va por otra vertiente completamente distinta. ¿Puede tener algo en común? Sí, pero es que no. Es que cuando la oláis vais a decir, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y no es así. Y ahora no me vengáis con el tema de es que tu batch code, el batch code, me da igual. Mira lo que te digo, chavalote. Escúchame. No. No. Al pan pan y al vino vino. Esto no huele a eso ni por asomo. Cardamomo, jengibre, bergamota y limón. ¿Por qué no huele ni por asomo? Porque es que realmente el inicio que tenemos huele a un jengibre confitado dulce. Es que, y además, se va a mantener durante toda la vida y existencia de la fragancia. Entonces no me sirve esa comparación. Es un jengibre absolutamente confitado, adornado con los cítricos y con flores, evidentemente, pero es que lo que tenemos es una galleta de jengibre en un principio. Y además se me hace la boca agua porque me gusta mucho, pero es que el jengibre está ahí dando canela en rama, pero en nivel máximo y dulce. Es una galleta de jengibre. Me parece, si mal no recuerdo, y es que no me quiero meter yo en muchas historias, pero en el canal, en Perfumería Nicho, hay un perfume que huele bestial y que huele a galleta de jengibre. Está reseñado en el canal, lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo, son tantísimos vídeos que no me acuerdo. Si hay alguien que dé con ese vídeo, por Dios que me lo diga en los comentarios, porque es que esto me recuerda precisamente a ese perfume que huele a galleta de jengibre, que es lo que tenemos aquí. Es lo que tenemos aquí. Atomizas y tienes esto. Y además es que te dura una barbaridad. Esto supera las 10 horas. Ojo, cuidado, porque es una fragancia que hay que probar. Es muy personal. Súper gustosa.
podría hasta entenderla por el inicio que tiene en la salida. Me apasiona, tengo que decirlo. Que es un gourmand. Pero y voy a decir un taco. Por el inicio que tiene. Tiene ese inicio de galleta, de jengibre, junto con el cardamomo, especiando aún más, pero endulzándose la fragancia, que es absolutamente brutal. Brutal. Por eso digo que, ojo, cuida con estos parecidos, porque si a algo se debe de parecer, creo yo, y haciendo memoria, y es que el fallo que aquí tengo es que no me acuerdo de la fragancia de perfume nicho que lleva ese toque de galleta de jengibre que está en el canal. Y me da muchísima rabia, pero esos son tantísimos vídeos que no me acuerdo. Creo que si a algo se parece es a esa. A esa. Lavanda, geranio y menta en el corazón. Tarda muchísimo en aparecer porque la fragancia es súper longeva. Es un monstruito. Gracias por no presentar alcoholes, a lo bestia. Entonces, tenemos que en esa evolución, a lo largo del tiempo y de las horas, va a aparecer efectivamente ese tono mentolado en combinación con el tono de rosa. Rosa verde, una fragancia completamente masculina, A una mujer en esto a mí me costaría bastante encontrarla. Bastante encontrarla porque le encuentro un matiz, a pesar de que está endulzado con esa galleta de jengibre, tiene ese carácter masculino. Tiene el carácter de las fragancias masculinas. ¿Una mujer lo puede utilizar? Sí, no os voy a decir que no, chicas. De hecho, mucha de la perfumería que estoy presentando árabe es unisex, pero os la jugáis al 15. Os la jugáis al 15. Entonces, estar atentas a cuando digo, esto se lo podría poner una mujer, esto se lo puede poner un hombre, porque la mayoría están configuradas como perfumería unisex, pero esta concretamente creo que la vertiente es muy masculina, a pesar del engaño de la galletita de jengibre. Y efectivamente tenemos la lavanda, pero pasaríamos luego a un tramo del perfume en el que nos encontramos en la base los grandes clásicos de la perfumería masculina. Vetiver, el patchouli, el ámbar, y es el totu masculino que realmente presenta este perfume. Ahí es donde lo da todo. Cuando ya pasan las horas, de verdad, es que esto dura, no os lo podéis ni imaginar. O sea, y en la ropa ya podéis, de verdad, hacía tiempo que no lo decía, en la ropa lavar la conciencia, más que nada, porque si luego os vais a echar otro perfume, vais a hacer un layering indirecto. Es decir, os pensáis que no vais a llevar ese perfume en la ropa y lo vais a llevar, porque además os lo vais a poner y vais a olerla. Y vais a decir, jolín, hoy que me apetecía ponerme otra cosa, pues al final te vas a tener que poner el mismo, porque vas a hacerla, a no ser que no te importe hacer layering, pero esto se queda muy fijado, muy fijado en la ropita. Tal cual. ¿Dónde la englobo? Me gusta para todo el año, pero tengo que reconocer que la encuentro invernal, porque tiene mucha impronta, mucho carácter, mucha estela y mucha proyección. Esto va cayendo, pero se queda perceptible durante toda la vida de esta fragancia. Durante toda la vida. Fíjate si le saca la Saint Laurent, que ya quisieran durar esto. ¿Cómo duran estas? Ya quisieran durar lo que duran estas. Ya para empezar, marcando la diferencia. Por eso creo que, de verdad, quien diga que se parece a eso mezclado con otra de Yves Saint Laurent está equivocado, porque creo que aquí el trabajo real es un anicho que yo no recuerdo, por esta cabeza de chorlito que tengo, y me estoy repitiendo. Así que ya está, lo dejo ahí, lo dejo estar. Bodas, bautizos y comuniones. Cuando queráis, sin problema, me da igual. Además, es que esta de aquí es nocturna. O sea, te lo puedes pegar para pegarte un festival, hincharte a sudar y triunfar. No la encuentro una fragancia empotradora, la encuentro una fragancia para que sí que gusta a la gente porque proyecta, es muy gustosa, tiene ese tono ambarado al final, tenemos ese tono de galleta, por eso digo que mucho rollo de terroso y tal cual, especiado y no sé qué, pero es que yo fijaros lo que os digo, la terminaría englobando como una gourmand, no una gourmand, entendiéndola como algo que se pueda comer, pero sí algo que te evoca a la comida sin ser comida, y de esto que dices, ay, me lo comería, pero sé que no me lo puedo comer, ¿vale? Ese sería
un tira y afloja entre una gourmand y algo que sabes que no. De esto que, ¡ay! Me gusta mucho esto, pero no me lo voy a comer porque sé que me voy a intoxicar. Pues eso. No es comestible, pero diga, uy, si es que tiene una pinta que le hincaría el diente. Y me imaginaros, una manzana de plástico que está allí puesta en un frutero y dirías, ¡ay, es que me la comería! Pero luego con las mismas dices, no, que esto es caca. Esto es plástico, voy a comerme esto. Pues eso, esa sería la comparativa. Fíjate tú lo sencillo que lo hago. ¡Ja! No sé si lo he dicho porque además estoy... Cuando algo me gusta se me nota. Bodas, bautizos y comuniones cuando os dé la gana. Me da igual también si es primavera, verano, otoño, invierno. Y que se lo ponga también independientemente las personas que quieran de la edad. Independientemente de la edad que se tenga, que se ponga. Si eres mayor, póntela. Si eres joven, póntela. Si eres madurico, póntela. Si eres lo que sea, póntela. Un teenager, póntela. Póntela porque sí, porque vas a gustar mucho. Porque es un aroma que es muy agradable. Y es agradable y además que tiene mucho rollito, tiene mucho flow. Es una fragancia con mucho flow. No la denostéis. Y vuelvo a repetir, por favor, probarla antes. Y esta precisamente, mirad, hay veces que tengo muy claro a lo que se puede parecer o dejar de parecer. Lo tengo clarísimo. Pero es que esta no se parece en nada a las otras que están diciendo. Entonces, como no se parece en nada y tengo el referente... Yo sé que va a ser un poco heavy decir, poneros a ver todos, es que no sé si es una Profumum Roma, es que no me acuerdo. Pero la galletita está. El jengibre, el pastelito de jengibre está en el canal. Está. Y igual que también hay un pastelito de limón, pues también está el de jengibre. Y creo que tira por aquí, por el de jengibre. Una vez más. Señores míos, señoras mías, si tenéis alguna duda, cualquier cosita, me lo cogéis, me lo decís. Y yo encantado que os contesto porque lo estoy contestando todo. Bueno, casi todo. No todo, pero casi todo. La gran mayoría de los comentarios. Luego me pago una paliza más de 1 hora a contestar comentarios. Pero yo encantado, porque forma parte de mi trabajo. Y este es mi trabajo. Y hay que defenderlo súper bien. Esto huele muy rico, pero probarla antes. Por favor, no os dejéis llevar por el hype. Si lo compráis a ciegas... comprarlo siendo conscientes de lo que estoy diciendo, ¿vale? No os dejéis llevar por el ímpetu del viento ni lo que digan otros. Tener claro que esto hay que probarlo antes. Y si no podéis probarlo antes y ahora queréis jugar por el precio, me dicen, bueno, por el precio que tiene me la juego, pero ser conscientes de lo que estoy diciendo. No vayáis a una Electric ni a una Yves Saint Laurent porque os estrelláis de pleno. Y entonces vais a decir, ¿qué cacota del norte? Pero es que la cacota del norte está emulando a un perfume nicho, no está emulando a algo del selectivo perfumería pop. No está emulando a algo de la perfumería pop. Lo digo abiertamente. Esto va por nicho. ¿Vale? Pues hecho y dicho. Como ha habido gente que sé que no le ha gustado nada lo que estoy diciendo, pero vamos, lo tengo más claro que el agua, me van a llover de dislikes, que va a ser, bueno, una nube. Una nube de dislikes, pero me da igual. La niña del pozo os va a recibir con las piernas abiertas, con los brazos abiertos, con la boca abierta para pegaros un bocado y daros la maldición del orgasmo, y transmitiros la maldición orgásmica. Así que ya sabéis, insulto, dislike, pa'l pozo. Punto. Y luego ha habido muchísima gente que le ha encantado esto, pues también. Los likes son gratis, las suscripciones son gratis, la activación de campanita es gratis, los comentarios son gratis. ¿A qué estáis tardando? ¿Qué estáis tardando? Hombre, ya. ¿Qué hay que hacer? ¿Subir al canal? Por supuesto. Faltaba más. Sin ningún tipo de problema. ¡Ay, que me quiero quitar ya la coletilla! A ver si gastándola, diciéndola ya conscientemente se me quita. ¡Ay, pido disculpas por repetirlo tanto! Bueno, algunas veces hasta me divierte porque digo, ¡anda! ¡Orgaz! Bueno, niños, niñas, La alquimia del perfume, mi libro, disponible en el Corte Inglés, en el Amazon y en la FNAC. Evidentemente está en multitud de librerías, por lo menos aquí en España. A nivel internacional también se está vendiendo en Estados Unidos en Amazon y en otros países. Así que lo miráis por Amazon, que ahí básicamente es donde se puede comprar. Lo preguntáis y seguramente os lo harán llegar cuanto antes. Espero. Dios mediante. Nos vemos enseguida. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Auf Wiedersehen, mein Herr.